Recientemente, ayer, en la ciudad de Resistencia, el gobernador de la provincia del Chaco procedió a la inauguración de una iglesia ortodoxa serbia. Y hay un fuerte vínculo serbio, ortodoxo, montenegrino aquí en la provincia del Chaco, fundamentalmente, en la Argentina en general también. Y para tener mayor información acerca de esa influencia, su historia, qué es una iglesia ortodoxa, Claro. cuál es la importancia de tener esta iglesia y las presencias que tuvimos ayer en la ciudad de Resistencia. Estamos en comunicación con ya nuestro compañero habitual, Luis Rosales, analista de temas variados. Rosales, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Marco y Elsa los saludamos. Bueno, un gusto a los dos grandes amigos. Muy importante lo que sucedió ayer en Resistencia. A ver, la Iglesia Ortodoxa en general es la iglesia más antigua y tradicional dentro del cristianismo. Toma como dimensión en el año 1054, cuando el cristianismo se divide en dos grandes grupos: los católicos, que reconocían al Papa de Roma, y los ortodoxos, que reconocían a los patriarcas originales, principalmente al patriarca de Constantinopla, la Roma de Oriente. ¿Se acuerdan cuando Roma se divide? Eso lo hemos estudiado en la escuela todos. Sí. Roma se divide en Roma de Oriente y Roma de Occidente, el Imperio Romano, y Roma de Occidente es la Roma que nosotros conocemos actualmente, que conserva al Papa. La Roma de Oriente reconoce a nivel religioso a los patriarcas. Entonces, los católicos de Roma, de la Roma del Papa, se extienden por toda Europa occidental y después, o casualidad o suerte, descubren América y se extienden por América. Por eso todas las religiones cristianas en general, relacionadas con todo el continente americano, a partir de España o de Portugal, son católicas y reconocen al Papa. No así las iglesias del este de Europa. Se dividen la cristiandad. Y el este de Europa, es decir, desde Serbia precisamente, todo lo que es la ex Yugoslavia, hasta Rusia, la Rusia misma, son evangelizadas desde Roma de Oriente, Constantinopla, la actual Estambul. La gran diferencia entre las iglesias de Oriente y Occidente: las de Occidente todas reconocen la autoridad del Papa. Las de Oriente, las ortodoxas, reconocen la autoridad eclesiástica de cada país. Quien estuvo en Resistencia inaugurando esta iglesia ortodoxa serbia era el patriarca de Belgrado, el patriarca de los serbios, que son reconocidos, es como si fuera el Papa de la Iglesia Ortodoxa Serbia, la Iglesia Ortodoxa de Montenegro y la Iglesia Ortodoxa de algunas regiones de Bosnia y Herzegovina, en la ex Yugoslavia. Realmente una figura muy importante, y lo que demuestra esa impronta tan particular que tiene la provincia en la que ustedes están, el Chaco. Ustedes tal vez lo toman como algo familiar. Cuando nosotros desde el resto del país analizamos el Chaco y vemos, no sé, los nombres de los políticos, de los gobernadores, de los exgobernadores, todos terminados en ov, ev, ich, todos esos apellidos de la Europa del Este, uno toma la dimensión de la influencia que tuvo en la colonización, en la población de todas estas zonas más nuevas de la Argentina, la gente, los inmigrantes provenientes de Europa del Este, que llegaron obviamente junto a su religión. En este caso, la Iglesia Ortodoxa Serbia, de los serbios, uno de los países tal vez más poderosos de la ex Yugoslavia, un país muy cercano a Rusia. Siempre Serbia con Rusia han sido grandes aliados, porque son los líderes, juntos con los griegos, del mundo de las iglesias ortodoxas. Así que realmente algo de importancia lo que se dio en el Chaco en estas últimas horas, con la inauguración de esa iglesia y con la presencia del patriarca ortodoxo serbio.
Usted decía que entonces en lo que refiere a la Iglesia Ortodoxa, tiene su líder o su papa, su obispo, depende de la región que es, no es como la Iglesia Católica que tiene el papa, que es la autoridad suprema, digamos, o superior en lo que es la Iglesia Católica. ¿Es interpretar bien? Exactamente, los ortodoxos tienen patriarcas y los patriarcas son todos similares, digamos, con un primus inter pares, es decir, uno superior entre pares, no es que tenga un grado superior, sino que es de los pares uno que tiene alguna primacía, que es el patriarca de la antigua Roma de Oriente, actual Constantinopla, actual Estambul en realidad. Como fueron conquistados por los turcos y la mayoría de los turcos son musulmanes, el patriarca de Constantinopla es simbólicamente muy poderoso, pero tiene muy pocos fieles detrás. Los patriarcas más importantes tal vez sean los de Moscú, claro. El patriarca que tiene una gran cantidad de fieles rusos, de los rusos son ortodoxos siguiendo al patriarca de Moscú, el patriarca de Kiev en Ucrania, el patriarca de Belgrado, el patriarca de Bucarest, el patriarca de Sofía, son los patriarcas que tienen que ver con las capitales de cada país. Serbia es un país importante, muy importante, del centro de Europa, del este de Europa, de la ex Yugoslavia, y obviamente es muy importante que haya estado allí en el Chaco el patriarca de Belgrado. Ahora, imagino, Luis, que después de la disolución de la ex Yugoslavia se han, multiplicado algunos patriarcas, ¿no? Porque se han dividido en varios países o se han formado nuevas naciones justamente allí en toda esa zona, ¿no? Bueno, Yugoslavia era un país bastante particular que contemplaba en su interior no solo ortodoxos. Los ortodoxos estaban representados por Serbia, Montenegro, pero había también eslovenos y croatas que eran católicos que reconocían a Roma. Había albaneses y bosnios que eran musulmanes, una rémora, una reminiscencia de la ocupación del Imperio Otomano, de los turcos que anduvieron por allí. Allí estuvieron los ortodoxos, como les conté, que venían desde la Roma de Oriente, los católicos, que eran influencia del papado e influencia de Austria, el Imperio Austrohúngaro, tuvo mucha influencia por ahí, los Habsburgo, la familia Habsburgo, muy católica y muy fiel a Roma, también influyó por la zona, y el Imperio Otomano, que traía su impronta musulmana. Claro. Por eso Yugoslavia, una vez caída la Unión Soviética y el muro de Berlín, se partió en 1000 pedazos, tardó un tiempo largo en recomponerse, y ahora pareciera que en forma un poco más pacífica, algunas veces hay chispazos, está encontrando un equilibrio. Pero Serbia es, tal vez dentro de los países de la ex Yugoslavia, uno de los países más poderosos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, poblacional, demográfico, y también, por supuesto, en forma religiosa. Luis, usted decía que es muy importante la visita del máximo líder de la Iglesia Ortodoxa aquí en la ciudad de Resistencia. Esto se debe a que existe mucha población, montenegrinos y demás, y hay muchas iglesias, hay otras iglesias ortodoxas aquí en el interior de la provincia. Vos sabés que hoy justo le pregunté al gobernador de la provincia, esos son 6 en total. 6 iglesias ortodoxas aquí en la provincia del Chaco. La que se inauguró en el día de ayer fue la primera en Resistencia, y le pregunté justamente eso también hoy a Capitanich, cuántos fieles ortodoxos tiene la provincia del Chaco, y me dijo que estimativamente no hay un número exacto, pero son cerca de 3.000 o 4.000 aquí en la provincia. Aquí en la provincia, ¿eh? Sí, y seguramente eso es el número de, no sé, afiliados a cada religión, pero la impronta, basta analizar el apellido del gobernador Capitanich, es un apellido netamente yugoslavo, montenegrino o serbio. Sí, claramente, montenegrinos. Claro, es de Montenegro él, pero hay muchos serbios que también terminan en ich. Después, en Roque Sáenz Peña, la influencia de los ucranianos, con la iglesia ortodoxa ucraniana. La verdad que es muy importante la impronta en todo el noreste argentino, sobre todo en Misiones y Chaco, de las iglesias ortodoxas.
Tanto es así que me comentaban, y analizándolo, leyéndolo, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que hay una rama de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana que reconoce al Papa, es una excepción dentro de las iglesias ortodoxas, tienen cardenales electores para el Papa. Y había un misionero, o alguien que había estado mucho tiempo en misiones, que casi era misionero, que era elector del Papa, cardenal elector del Papa, en representación de los misioneros de origen ucraniano. Así que todo el NEA, principalmente las provincias más nuevas, que se poblaron más recientemente, digamos, el Chaco, Formosa, Misiones, tiene una impronta de las iglesias ortodoxas muy grandes, sin duda. Habíamos comenzado la charla y nos habías comentado que, bueno, es el origen. La primera iglesia fue la iglesia ortodoxa. Después, con el tiempo, hubo como una división, una separación entre las iglesias. ¿Y cuál sería la diferencia en cuanto a la liturgia o a la creencia entre la iglesia católica y la ortodoxa? La iglesia originalmente era cristiana y tenía 5 patriarcas. El patriarca de Roma, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Jerusalén y el patriarca de Alejandría. Eran los 5 patriarcas. El patriarca de Roma pasó a ser el Papa, se le llamó, y ahí empezó la complicación cuando el patriarca de Roma dijo: yo estoy al lado del emperador, así que tengo que tener algún cierto poder respecto de los otros patriarcas. Cuando el Imperio Romano se dividió y habían 2 emperadores romanos, el de Constantinopla dijo: bueno, hey, romano, usted tendrá al emperador de Roma de Occidente, yo tengo al emperador de Roma de Oriente al lado. Entonces yo también podría ser, y ahí quedó. Entonces los otros 4 patriarcados quedaron dentro de la iglesia ortodoxa, y el patriarcado de Roma pasó a ser la iglesia católica, apostólica romana. Ahora, como les comentaba recién, a los romanos, apostólicos romanos, le tocó la división, le tocó el descubrimiento de América, y se ampliaron enormemente. Les tocó todos los países del occidente de Europa, es decir, si hacemos la lista, España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra cuando era católica, y a partir de España y Portugal toda América. Entonces se hicieron muy grandes. Y el patriarca los otros 4 patriarcas tuvieron el inconveniente que todas esas zonas fueron colonizadas, evangelizadas, si se puede decir, por los musulmanes. Claro. A partir de la aparición de Mahoma en el año 600, todos los patriarcados tradicionales de la iglesia cristiana original pasaron a quedar muy débiles porque prácticamente todas sus poblaciones se transformaron en musulmanas, salvo la de Constantinopla, que duró un tiempo más y se extendió por todo el este de Europa, principalmente Rusia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, Serbia, la propia Grecia, y a partir de ahí quedó esa división. Son iglesias muy antiguas las ortodoxas. Ellos sienten que son las iglesias tradicionales y originales, y que la que se separó fue Roma. Ahora le preguntás al Papa y te dice: no. Nosotros somos los herederos de Pedro, y los que se separaron fueron los otros 4 patriarcas. Bueno, es la gran división. En cuanto a liturgia, en cuanto a temas teológicos, las divisiones son, de verdad, para explicar en televisión, mínimas. Se agarraron de algunos elementos, de algunos temas de discusión, para provocar este cisma, esta división. Y a partir de ahí, luego los siglos, los años, provocaron, 2 iglesias completamente diferentes. En lo que uno puede ver, la principal diferencia es que la iglesia católica romana se modernizó un poco más en cuanto a prácticas, liturgias, etcétera. La ortodoxa se mantuvo mucho más tradicional. Ustedes saben que las misas son larguísimas, son en griego en general, con gran parte de la misa en griego, con cánticos muy antiguos, son con los sacerdotes de espalda a los feligreses, en un área reservada que solo pueden entrar los sacerdotes. Son liturgias en general mucho más antiguas y tradicionales. Antiquísimas, claro. Exacto.
Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable, muy claro, muy didáctico en las explicaciones. Y la verdad que nos acabas de dar una clase, un magíster en historia, geografía, religiosidad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, al contrario, un gran gusto, un gran saludo, como siempre digo, a todos los chaqueños y misioneros. Y sepan aprovechar esa particularidad que ustedes tienen de tener población que responde a ciertas religiones y a ciertas muy particulares, lo que los hace casi originales respecto del resto de la Argentina. Bien, gracias. Gracias, Luis. Un abrazo grande. Hasta luego, adiós.